Esto es Ingeniería 360, un podcast creado para destruir el estereotipo del ingeniero mamón y dar luz a la gente de arriba que por güeyes toda su tropa los chorea. Alerta: si escuchas este programa, jamás volverás a ver la ingeniería de la misma manera. Y ahora, comenzamos. Hola amigos, bienvenidos sean a este su programa Ingeniería 360. En el episodio que la verdad no me acuerdo muy bien cuál es, pero pues ya lo vieron en la pinche lista, así que no hay pedo. Como siempre, aquí su valedor y camarada el Richie dándoles la bienvenida, deseándolos lo mejor del mundo, dándoles un beso en su aura, en su chiquito y en nada más hasta ahí lo dejamos. Y como siempre aquí tenemos a un par de personas fantásticas, a un par de personas muy inteligentes y sabedores de su ramo, expertos verdaderos en su pinche ramo. Y por supuesto vamos a darle pasada a la Master para que nos dé el saludo y nos diga el comentario del tema que trae hoy. Hola, ¿cómo están? Un gusto como siempre estar con ustedes. El día de hoy se va a poner muy interesante porque ya hemos tocado de alguna manera este tema en otros episodios, pero creo que sí vale la pena extendernos un poquito más en el tema de las distintas generaciones dentro de una empresa, ¿no? Cada vez nos estamos invadiendo más de la generación que es totalmente tecnológica, pero también la verdad es que la longevidad, pues tenemos una generación que no ha querido dejar de trabajar. Entonces nos encontramos ya con fácil 4 generaciones trabajando en un mismo espacio. Entonces, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se trabaja? Y pues va a estar muy interesante el tema, pero primero me gustaría presentar a pues un personaje muy interesante, ¿verdad? Que pues es un ingeniero experto. Ya vimos que también en las relaciones de pareja parece ser experto. Ahora vamos a ver qué tanto su generación, él nos va a platicar de su generación y cómo aporta a las organizaciones, entonces va a estar muy bueno también. Negro, saluda, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias como siempre por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Es un placer inmenso siempre poder ver la gente que nos está escuchando y ver que siguen aumentando nuestros seguidores. Pues bien, como bien comenta la Master, tenemos un tema súper interesante. Estas brechas generacionales que de alguna manera no solamente marcan la forma de trabajo o la parte tecnológica de cómo trabajas, sino incluso el comportamiento organizacional, el tipo de presión, urgencia, forma de trabajo, estructura, cultura organizacional, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver un sinfín de puntos. Y te vas a empezar a identificar dependiendo qué tipo de líder tienes, porque al final el líder marca mucho cómo es la forma de trabajo dentro de la empresa y marca mucho también cómo se siente la gente que está trabajando en ella. Entonces, adelante mi máster, te dejamos en esta tu expertise y vamos ahí echándole carnita al asador. Bueno, primero, ¿cuáles son estas generaciones o por qué, a qué se refieren estas generaciones, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de edad, de una cuestión de forma de ver la vida, una cuestión de educación y una cuestión cultural. Actualmente podemos encontrar 4 generaciones muy marcadas, que son los baby boomers, por ejemplo, que esta generación pues oscila entre los 50 y 65 años de edad más o menos, ¿no? Esta generación es la que tiene pues la idea, por ejemplo, de jubilarse, que todavía se van a llevar su pensión completa, ¿verdad? En el caso de México, no sabría decir mucho sobre cómo se vive en ese sentido en otros países, pero pues a ellos les enseñaron que hay que tener una carrera, una casa, una familia, ¿no? Buscan un nivel de estabilidad importante dentro de una organización. Y bueno, viene un comentario, se llaman baby boomers porque la televisión no estaba muy extendida. Entonces el único entretenimiento que tenían las personas mayores era coger, era tener sexo.
Entonces también se juntó con los antibióticos, se juntó con las vacunas, se juntó con un chingo de adelantos médicos, lo cual provocó una explosión de niños. Ya los niños nacían y no se morían, y como se la pasaban coge y coge, obviamente sin ningún tipo de apoyo, ni condones, ni nada, sino todo al natural, pues obviamente salieron un chingo de niños, por eso se llama baby boomers. Sin embargo, yo creo que sí es muy marcado que eran generaciones de hijos o de familias muy grandes o muy numerosas. O sea, estamos hablando de gente que tenía 12 hijos, 6 hijos, 8 hijos. Y digo, independientemente de lo que dice el Richie, yo creo que sí se morían niños dentro de ese proceso. O sea, caso específico, mi abuela fue por 12 y le sobrevivieron 6. Y de alguna manera, de todos modos, la familia eran muy grandes. Entonces, yo sí creo que más o menos va por ahí el asunto. No creo que vaya por la parte de coger. Tienes toda la razón. Eso no para. Pero, de alguna manera, hay muchos sistemas ya que entienden como normal el protegerse o el cuidarse dentro de ese sistema. O sea, estamos hablando de una generación que incluso para la iglesia, las religiones, políticamente hablando y socialmente hablando, estaba contraindicado que te cuidaras, ¿no? Por ahí estaba la frase incluso de que la mujer como la escopeta, ¿no? Cargada y atrás de la puerta. Entonces, prácticamente era una generación en donde estaba muy marcado este proceso, donde el hombre tenía que trabajar, la mujer tenía que estar en casa. Incluso es muy marcado en términos de trato dentro de la organización, cómo trata un baby boomer a la parte femenina de la empresa y cómo trata ya una persona que tiene, no sé, un millennial a la parte femenina de la empresa, ¿no? En ambos casos hay ventajas y desventajas, pero si algo es muy marcado es que el baby boomer todavía tiene esta parte de considerar a la mujer como... Ay, voy a tener que escucharme un poquito fuera de contexto, pero como la parte adornada del sistema, ¿no? Ahora, es claro que esos baby boomers cogían igual que ahorita, pues sí, tal vez, ¿no? Ahorita hasta lo hacemos más jóvenes, pero el punto es que mi punto es que en ese momento no había métodos anticonceptivos para todos, y como bien lo dice el negro, era mal visto por muchos sistemas religiosos. Así que pues era los que Dios te mandara, era una de las frases que decían ahí. Por eso había tanto pinche chamaco. Actualmente acogemos, sí, pero no necesariamente, o mejor dicho, hay muchísimas más cosas en las cuales no deben de terminar en un embarazo. Y si quieren técnicas de sexo y quieren técnicas y cosas para no quedar embarazados, si quieren hacemos otro programa, pero ya no se desviaríamos si nos ahondamos más en ese desmadre. Ok, ya quedó claro entonces. Tiene que ver con un tema cultural, un tema de pensamiento mucho más conservador, y en este caso en las organizaciones pues eran personas que consideraban que debían trabajar para una sola empresa toda su vida, ¿no? De hecho, si una generación más nueva ha pasado por, no sé, 3, 4 empresas, para ellos eso es una inestabilidad impresionante laboralmente hablando. Para ellos era el hacer pues carrera, pero pues tener una estabilidad que le permitiera generar un ingreso para tener una casa y para mantener una familia, ¿no? Estamos hablando de una forma tradicional, como se considera a un baby boomer, porque también tenemos gente que pues ha roto muchos estereotipos, ¿no? Que no necesariamente pertenece a esa generación de una forma de pensamiento, solamente en cuestión de edad. Eso sí quiero aclararlo porque nos va a pasar en todas las generaciones que vamos a revisar. Pero bueno, esta es la primera. ¿Cuál sería la segunda generación? En este caso entra la generación X, que está en un rango aproximado de entre 50 a 35 años. Aquí, por ejemplo, esta generación pues ya va más enfocada en el desarrollo profesional dentro de la empresa. Ya no nada más es tener un trabajo para lograr pues tener una casa o adquirir bienes, sino también buscar el desarrollo personal. Esto es muy importante porque las empresas han tenido que ajustar sus beneficios y sus prestaciones para brindar este desarrollo a las generaciones y poder retener al personal, ¿no? Ahora, le queda muy bien la generación X. ¿Por qué? Porque se empezó a formar del colapso de los sistemas tradicionales. Ahora, obviamente estamos hablando de Occidente, güey. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, México.
toda esta parte de Latinoamérica, empezaron a caerse todos estos sistemas y hubo esta transición donde empiezas a hacer, donde se empiezan a acabar todos estos métodos, todas estas viejos ritos laborales para empezar una digitalización. Y si te fijas muy bien, estas personas de 50 años les cuesta trabajo todavía la digitalización, les cuesta trabajo todavía mover una computadora y van más por otro tipo de factores, más el factor humano, más cosas que no tienen que ver con lo que vemos en la realidad diaria. Y a una anécdota, hay una persona que tiene esta edad y en cierta ocasión le teníamos que explicar algo en Excel. A lo cual, cálculos en Excel, o sea, ya hay realizados con el algoritmo, tal. Y lo que hizo, porque no le creía a los números, era sacar una computadora científica de esas que usaron cuando estudiaba, hace 30, 40 años, y esas supercalculadoras que se veía igual la vieja, y empezó a corroborar a mano cada una de estas fórmulas, siendo que ya estaba en Excel, siendo que solamente tenía que meterse a la celda, ver el algoritmo y ver si algo estaba bien o mal. Es decir, todavía les falta un poquito más de digitalización. No les importa mucho, la neta no, porque ya van de salida, prácticamente. Ya están como en la recta final para aventarse, ya sea una pensión o algún proyecto que hayan desarrollado estos años. Bueno, pero los de 50 son los que ya van de salida de la generación X, porque estamos hablando de una generación que ya empieza a adaptarse a la llegada del internet. A ellos les tocó justo esta transición, ¿no? El cambio entre estos factores que mencionas y el ya tener que empezar a digitalizarse. Obviamente, las edades en las que se encuentran esta generación, pues ya hablamos de puestos de liderazgo, ya hablamos de gente que ahorita está a lo mejor en una situación gerencial, que trae, pues sí puede ser una vieja escuela, pero que se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Como mencionaba el negro, la generación baby boomer ponía como muy de lado a lo mejor todavía la mujer. En el caso de la generación Z ya se empieza a ver un poco más, En el caso de la generación X ya se empieza a ver un poco más la presencia de la mujer en los puestos o en el trabajo de manera general, ¿no? Ya empieza a haber otro tipo de pensamiento. Les decía, aquí tiene mucho que ver con el foco en el desarrollo personal dentro de las organizaciones. Entonces las prestaciones también empiezan a cambiar. Ya la gente empieza a pedir a lo mejor más días de vacaciones, ya se empieza a ver la necesidad de pues generar una capacitación un poco más especializada para darles desarrollo. La gente empieza a aburrirse de estar en el mismo puesto por 20 años y quiere empezar a crecer, ¿no? Entonces esta generación se caracteriza por ese cambio tan importante y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Y aquí hay un punto muy importante, Master. Tú dabas rango de unos 35, 50 años. Pero estas fechas, estas edades no están marcadas en piedras. Hay unos autores, unas personas que están estudiando este desmadre, y unos lo ponen en esa fecha y otros lo ponen más grande, la gente más grande. Yo voy a decir mi ejemplo. Yo voy a hacer, tengo más de 35 años, como lo dijo la Master, pero yo he visto que otras personas me clasifican como un old millennial. Es decir, todavía clasificaron la generación millennial en dos etapas, en los viejos y en los nuevos millennials. Entonces, ¿cómo es esto, Master? O sea, ¿por qué cambian tanto las fechas? Algo muy importante es que no podemos encasillar a toda la población en estas generaciones. Porque tu contexto, tu nivel de escolaridad, tu acercamiento a las redes o al internet, tu trabajo, ¿no? Todo esto va a generar que tú tengas, hasta tu educación, va a generar que tú tengas cierta mentalidad enfocada hacia una mentalidad millennial o una mentalidad generación X. Aquí es justo donde, pues yo no concuerdo tanto con esta clasificación, porque siempre va a haber cuestiones que se salgan de esos rangos establecidos, ¿no? Entonces, el hablar de un old millennial, ¿o cómo decías? Old millennial y young millennial, o sea, los millennials, digo, puede variar, normalmente son entre el 1981 y 1996. Digo, eso
como le repetimos, puede variar en las fuentes, pero más o menos es en esos lapsos que son aproximadamente 15 años. Entonces a uno le dicen Young Millennials a las personas del 80 y tantos al 90, y Young Millennials, o sea jóvenes, Millennials jóvenes, de los 90 a los 96, 98. Y ahora, como último comentario, antes de dejar a la generación X, es que también trabajar y producir para muchos profesionales era como su filosofía de vida. Y sobre todo eran muy individualistas. La ambición, la adicción al trabajo eran en términos laborales era una de sus características. Son con los valores que han crecido, y eso se ve en muchos líderes, porque actualmente todas esas personas tienen ya esas posiciones de liderazgo. Por lo tanto es cuando empieza el choque, porque estas personas son individualistas, o sea, tienen marcado este workaholic, cuando las nuevas generaciones no lo ven de esa manera. Obviamente estas personas no se quedaban todo el día trabajando, obviamente tenían vidas personales, pero lo tenían muy marcado, no combinar lo laboral con las chelas, con los encuentros sexuales, con las citas, con el romance. Eran cosas diferentes y bien definidas para cada uno, a unas fronteras que se están empezando a borrar. Podemos ver en esta generación de los X todavía, tema de muchas enfermedades, por ejemplo, por estrés, temas del corazón, temas del estómago. Sí creo que no todos, pero muchísimos líderes actuales, gerentes y directores todavía se encuentran en estas generaciones, y son los que esperan que te quedes en el trabajo hasta después de que él se vaya, que des el plus, porque ellos estaban acostumbrados a vivir, dormir, comer y ni tener vacaciones, ¿no? Todo en el trabajo. Bueno, Master, y ahora sí, ya quiero que digas algo de mi generación. ¿Qué tienen los millennials de bueno y de malo? Los millennials, muy interesante, ¿no? Actualmente, pues es la fuerza laboral más fuerte. Estamos hablando de que casi el 60-70% de la población es millennial. Se espera que sea en unos pocos años más del 75%. Está entre los 20 y 35 años. Aquí ya entra pues algo muy importante, porque son la gente que disfruta el trabajo. Ya hablamos de que la primera buscaba estabilidad laboral, la segunda buscaba desarrollo profesional, la tercera busca estabilidad, desarrollo profesional y aparte disfrutar lo que hace, que esto es muy importante. En este caso pues hay muchos cambios también en cuestión de las organizaciones, porque ya surgen términos como la felicidad laboral a partir de esta generación, ¿no? Que todo el mundo, felicidad laboral, ¿qué es eso, no? Estás hablando de un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal, algo que me haga sentir feliz, algo por lo que yo tenga un propósito. Aquí es en donde vemos este tipo de trabajos. Y pues obviamente la gente ya viene con un nivel de tecnología un poco más alto. Algo también importante es que esta generación, en forma de vida, ha tenido que pasar por muchos cambios. Entonces se adaptan a los ritmos cambiantes, pero pues no se afectan tanto por el fracaso como la generación que viene después, que ya la tolerancia a la frustración es algo que definitivamente no traen. Y ahora hay que tener en cuenta esto, es gente que ahorita tiene poder adquisitivo y es la que está gastando más en el mundo digital, la que compra cosas en Amazon, la que paga suscripciones de Netflix, de Tinder para poder ligar. De hecho, güey, ya es una parte muy importante de su vida. O sea, ya, si bien no nacieron completamente con la tecnología, con el smartphone, ya se volvió una parte vital. Y si no, ponte a ver cuántas personas vas en el camión, tienen aproximadamente esa edad de veintitantos, o sea, casi pegado a 30 años, y son los que más están pegados para chatear, para ver cosas y obviamente para sacar el dinero, güey. Entonces ya es un cambio, como bien dice la Master, y mucho de este cambio lo realizó la tecnología, cómo se adaptaron mejor a ella. Que, bueno, es un cambio diferente, lo ven de una manera diferente a la generación que ya están haciendo completamente en ella, que es la generación Z, ¿no, Master? Sí, antes de pasar a la generación Z, sí me gustaría mencionar también que los millennials son los que han emprendido más. Es gente que está más dispuesta a emprender
que le da más valor al conocimiento a lo mejor que a hacer una onda más formal. También vemos empresas un poco más sueltas, ya no tanto de traje, ya no tanto... Digo, cada empresa cambia, pero al final también eso fue adaptando a nuevos directores más jóvenes, con una mentalidad más abierta y con ganas de experimentar nuevos proyectos. Entonces, los millennials la verdad es que llegaron a romper muchísimo esquemas y estereotipos en distintos aspectos. Pero ahora sí. Entonces, la generación Z pues va aproximadamente de los 20 para abajo, puede ser de los 25 para abajo. Recuerden que hay brechas que no están muy claras. Pero esta generación se enfoca mucho, o su vida gira en torno de las redes sociales, ¿no? Aquí en esta generación nos encontramos a gente pues muy creativa, críticos de todo, muy flexibles al grado de que no hay un nivel de adaptación completo a las cosas, cambian constantemente. El cambio es tan frecuente que hasta la misma publicidad que vemos hoy dura 5 segundos. O sea, la gente no está dispuesta a ver algo, un meme, cuánto tiempo puede ser famoso, una semana, un mes, y después ya necesitan algo nuevo, ¿no? Nos encontramos con una generación que está pues cambiando constantemente, que no le interesa vincularse a una organización, que están buscando generar dinero mediante las redes sociales, que piensan en su propia empresa. Es la generación a las que sus papás le dijeron: tú puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y así es como están viviendo. El problema es hasta que les duren los papás. Porque simplemente tú puedes hacer lo que quieras, ok, sí, pero no puedes comer del aire o no puedes comer de otra cosa. Y es cuando empieza el conflicto de las generaciones. Imagínense, una persona que pensaba que iba a estar en una empresa toda su vida, tiene que manejar ahorita chavos que pues no quieren realmente. O sea, cualquier muestra de autoritarismo o cualquier muestra de disciplina los va a frustrar, los va a ahuyentar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Se van a ir de la organización sin importarles qué, sin importar si pueden pagar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todavía tienen un soporte familiar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes años cuando estas personas muy jóvenes tengan que llegar a una madurez donde tengan que valerse por sí mismos, y va a haber otro cambio de tendencias, otro cambio en el comportamiento de las generaciones. Y aunque si bien es cierto que ya no están buscando tener chavos, que ya están tendiendo a tener otro tipo de situaciones, pues sí al final sí están teniendo chavos. ¿Qué va a pasar? No nada más de hacerse cargo de sí mismos, sino también de la persona que viene atrás. O sea, ahorita, y no sé desde qué generación ya se dio esa situación, por términos económicos, políticos, sociales, por lo que ustedes quieran, pues la abuela o los abuelos están volviendo a educar a los niños, ¿no? Los papás están poco tiempo con los hijos, los papás están buscando dónde dejar a los hijos, con tal de también tener esta buscada felicidad, ¿no? Y bien lo mencionaba la máster, incluso dentro del trabajo, ¿no? Si no eres feliz, muévete prácticamente. Entonces, esta situación yo la veo como todo en la vida, bueno y malo. La parte buena que yo creo que hay que destacar en este punto es que de alguna manera se ha venido empujando a que hayan cambios dentro del propio, asimismo en la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahorita muy sonado el hecho de subir a 12 días la tasa mínima de vacaciones, ¿no? Algo que pues aquí en México para todos es un pinche milagro, ¿no, cabrón? Porque como bien decía la máster, de pronto había generaciones que ni siquiera salían de vacaciones, ¿no? Que ya tenían ahí putimadral de días y lo que hacían después era pagárselos, o se iban meses de vacaciones, o en su liquidación venían integrados, no sé, había un chingo de cosas. Hoy están empujando a que se respete el tiempo laboral, a que haya un equilibrio vida-trabajo, a que la persona se sienta más cómoda precisamente para que no haya este escape de las organizaciones. Y esto abre también a su vez un conflicto entre las brechas generacionales, ¿no? La persona que está acostumbrada a vivir dentro del trabajo y que deja como mal visto a la persona que se va terminando su horario. Siendo que esto no establece productividad, o sea, al final del día,
Hay muchas empresas incluso que carecen de estas herramientas para medir la productividad de los usuarios o de las personas que trabajan, llámese operarios o llámese administrativos. Y por ejemplo, vamos a tomar a Troquelados La Mamada. Esta era una empresa guiada por la generación X. Y aparte eran juniors, o sea, realmente ellos no formaron la empresa, la recibieron ya corriendo de sus abuelos que eran otra generación. Entonces el punto es que estas personas piensan que teniendo ahí a la gente en el horario, ahora sí que haciendo hora nalga, la empresa va a salir adelante. Cuando la realidad es que muchos de los que cooperan en esa empresa, pues hacían pero si bien pendejos, güey. No había métricos que realmente jalaran esa productividad en la chamba. Siempre que cumplieras un horario, para ellos estaba bien. Y podías, te pagaban, y hasta como el gerente obligaba a todos a que se quedaran más tiempo, pensaban que sacaban más rendimiento, pensaban que la organización es mejor, cuando sabemos que no es así. Vemos, por ejemplo, los tipos de reglas en la organización. El premio de puntualidad, porque hay que llegar temprano, porque no te están midiendo un objetivo, solamente te están midiendo permanencia, ¿no? El salir igual o después que el jefe, ¿no? Ahí es en donde justamente se ve muy claro esta generación. Actualmente una de las disputas más fuertes entre pues todas las generaciones es que después de la pandemia hubo cambios muy fuertes, como fue el trabajo presencial, el trabajo híbrido y el home office, ¿no? En home office evidentemente no te van a pagar premio de puntualidad, porque te van a estar midiendo objetivos. Solamente nos interesa que cumplas con los objetivos de tu puesto. Dónde lo hagas, cómo lo hagas, ese es tu problema. Entonces, obviamente, este tipo de cosas nos encontramos con empresas que siguen teniendo jefes con una generación muchísimo más atrás que está buscando. ¿Por qué haces eso? A ver, participa. Y aquí el niño negro que está molestando a la máster porque la quiere interrumpir. Es una pinche realidad que todo esto, y de aquí va a salir un nuevo programa, se debe a la falta de planeación estratégica, se debe a la falta de goles, se debe a la falta de claridad en los objetivos, se debe a que muchas veces pensamos que el pulmón era lo que iba a sacar adelante la empresa. ¿Cuántas personas no han trabajado con este tipo de jefes donde es esfuerzo constante todo el tiempo, donde revientan a la gente? Y lo comentaba la máster, ya sea por estrés, por dolores, por derrames cerebrales, por paros cardíacos, o sea, hay un sinfín de gente que se está enfermando dentro de las organizaciones por este ritmo de trabajo. Pero este ritmo de trabajo no significa que seas mejor o que eres más eficiente, significa incluso que tienes una falta de claridad en tus objetivos. Pero eso, y por eso también interrumpí, lo veremos en otro programa, porque el día de hoy ya se clavaron mucho y el horario ya se nos pasó. Yo fui su amigo el Negro y sin más, les mando un abracito de tamal a toda esa banda que ya me extrañaba. Hasta la próxima. Pero es que también podemos salir con otro tema, Negro, porque en las empresas actuales tienes gente de todas las generaciones. Ni modo que corras a todas las personas que son generación Z para quedarte con puros baby boomers. No puedes tampoco correr a todos para que toda la empresa sea millennial, y a todos los que están arriba y abajo correrlos. El punto es que hay que trabajar con lo que hay, güey, y sacar los mejores resultados de cada uno. ¿Y eso cómo se hace? Entendiendo que un equipo diverso, una diversidad en la empresa vuelve más productiva a la compañía. Ese también es otro pinche tema que me encanta, güey. El cómo sí trabajar con alguien diverso, con alguien que no se parece a ti. Pero como vienes el Negro, ya me la jalé demasiado. Yo fui su valedor y camarada el Richie. Hasta pronto. Definitivamente hay mucho más que explotar de este tema. Ustedes también nos van a poder compartir información sobre cómo lo viven en su empresa. Platíquenos qué generaciones conviven, qué peor experiencia han tenido con una generación diferente a ustedes. Actualmente tenemos un problema de rotación impresionante por estas nuevas generaciones que no se adaptan a las empresas que no han cambiado. Compártanos por favor su opinión, queremos saber más. Y pues yo fui su amiga la Máster, un gusto como siempre estar con ustedes, y síganos en los siguientes episodios.
Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda que planchar y desarrugar es lo mismo. No te vayas por la generación. Hasta la próxima.